Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Tenemos hoy como invitado al doctor Germán Escarrá, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, profesor universitario, experto en Derecho Constitucional. Además de eso, fue también senador. Y lo saludamos. ¿Cómo está, mi querido amigo Germán Escarrá? Doctor Escarrá. Nuestra etiqueta en el día de hoy, Escarrá en Vladimir a la Una, para sus comentarios y preguntas. Bueno, estos son días donde se discute mucho en torno a la Constitución, en torno a la manera como se interpreta la Constitución, si está vigente, si no está vigente la Constitución, si se está violando, si no se está violando. Se discute sobre el rol de los poderes, la Asamblea Nacional, ¿existe o no existe Asamblea Nacional? ¿Son efectivos o no son efectivos sus actos? ¿Está el Tribunal Supremo de Justicia atribuyéndose competencias por encima de lo que señala la Constitución en su interpretación? Preguntas que mucha gente se hace, doctor Escarrá. Y para eso lo invitamos, para que usted nos aclare el panorama desde su punto de vista. Gracias, mi apreciado constituyente. También formaste parte de esa asamblea y están recogidos en muchas de las actas constituyentes tus muy buenas intervenciones, como te lo he comentado en otras oportunidades. La verdad es que estamos en un momento farragoso, difícil, complejo, controvertido, donde se hace necesario rescatar la serenidad y un sentido pedagógico. Comencemos entonces por lo más debatido, discutido o polemizado. El tema del presupuesto nacional, el presidente de la República, la Asamblea Nacional y sus competencias. Lo primero que hay que decir es que esa es una competencia de la Asamblea Nacional, no solamente el aprobar, debatir y aprobar el presupuesto nacional. También es una obligación del presidente de la República presentar el presupuesto nacional ante el órgano parlamentario. ¿Qué ocurrió? Se produce una situación con 3 diputados, se impugna la elección de estos diputados en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Esta sala electoral toma una medida, todavía no ha resuelto el fondo, sino que toma una medida que los abogados llamamos cautelar innominada, una medida de suspensión. No puede incorporarse hasta que no se resuelva el tema de fondo por el que ha sido impugnada esa elección. El Parlamento decide desconocer, no cumplir, desacatar esa decisión más 2 decisiones adicionales de la sala electoral. Cuando esto ocurre, la sala electoral le dice: mire, usted está entrando en un vicio de nulidad. Usted no puede juramentar a quienes están suspendidos hasta tanto no se produzca el término del juicio con las garantías pues establecidas en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales. Bueno, no fue así. En un acto, pues, digamos, muy estruendoso desde el punto de vista verbal, se produce la juramentación de los 3 diputados y, por supuesto, ahí aparece un pronunciamiento de la Sala Constitucional muy delicado, porque dice: mire, usted está desacatando sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. En la medida en que permanezca el desacato, en esa medida todos sus actos, incluyendo leyes, están viciados de nulidad y carecen de eficacia. Ahora, doctor Escarrá, hablando en esos términos, pudiéramos decir que a alguna gente le resulta también escandaloso, estrambótico, que el Tribunal Supremo de Justicia o su sala electoral haya esperado tanto tiempo para dejar sin representación a los electores de un estado tan importante como el estado de Amazonas, tan importante como cualquier estado del país. Esto es una federación. Entonces, siendo así, ¿quién se defiende, por ejemplo, de la falta de toma de decisión? ¿Quién puede defender los derechos de los electores del estado de Amazonas cuando se le da la espalda a su angustia frente a esto? Te hablo como abogado en este momento. No la apreciación política, sino la apreciación jurídica. Hay un concepto, el impulso procesal, que depende fundamentalmente de quien ha sido impugnado y de sus abogados. Por lo tanto, la brevedad, la rapidez, el procedimiento en el marco de las normas se lleva en la medida en que los abogados defensores de estos diputados y los terceros que se han incorporado
ejerzan a plenitud sus derechos. Presenten pruebas, presenten informes, señalen, cuestionen, digan, controlen el procedimiento. Pero usted sabe que el retardo procesal es un mal endémico en Venezuela. Ay, sí, ciertamente, a pesar del esfuerzo que hicimos ahí en la Constitución, tú lo sabes, para el respeto de lo que sería una justicia oportuna. Hay quien dice que si no hay justicia oportuna no hay justicia. Ahí colocamos una serie de normas, pero esas normas hay que hacerlas valer en un juicio. Acuérdate que un juicio donde hay una controversia de partes está regido no solo por la Constitución, sino por garantías judiciales. Fíjese, aquí hay un tema de carácter jurídico, ¿verdad? Pero también hay un tema de carácter político que van de la mano. Claro. Y en el caso de la situación actual de Venezuela, pues obviamente ocurrió que quienes gobiernan perdieron el control de la Asamblea Nacional. Y se buscó un mecanismo, quizás fue ese, el de anular las elecciones en el Estado de Amazonas, y mediante ese mecanismo, esa es una interpretación, ¿no? Claro. Mediante ese mecanismo, pues se ha dejado a la Asamblea Nacional prácticamente como un ente meramente decorativo. Sí, la verdad es que no es un ente decorativo. Creo que falta liderazgo. Perdóname que tenga que decirlo. Me parece que se han ido más al desbordamiento verbal, a la descalificación, a la palabra escatológica, a la trapacería, y no a los hechos concretos. Acuérdate que el Parlamento nuestro, tú lo sabes bien, tiene competencias extraordinarias con las que podría y debe actuar. Lamentablemente no ha sido así, todo lo contrario, se ha colocado de espaldas a la Constitución y por supuesto, entonces, al colocarse de espaldas a la Constitución, recibe las sanciones expresadas en nulidad. Ahora, esa es una valoración política más que jurídica, ¿no? Es jurídica también, porque no te puedes colocar al margen de la Constitución. Hay constituciones, fíjate tú. La Constitución española de 1978, artículo 63, 64.3, señala que cuando los diputados que forman parte de las Cortes españolas en algún momento o circunstancia no cumplen el reglamento, no cumplen la ley o no cumplen la Constitución, pierden inmediatamente las prerrogativas parlamentarias. Es decir, pierden la inviolabilidad, la irresponsabilidad y la inmunidad. Cosa que no está en nuestra Constitución. Eso gracias a Dios. Por fortuna. Exacto. Gracias a Dios eso no está así en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, lo que existe en materia de inmunidad parlamentaria es el artículo 200 y son unos procedimientos claramente establecidos. Ese es otro tema que me gustaría abordar con usted porque tenemos mucho de qué hablar sobre esa materia. En todo caso, el punto es que el verdadero diálogo político, ya que estamos hablando políticamente, el diálogo político debe serlo para beneficio de la colectividad, del bien común, de la gente, del pueblo de Venezuela. Tiene que serlo en el marco de la Constitución. Esta es una Constitución muy legitimada, no solo por su historia, por su forma, por su elaboración, sino también por la manera como ha sido defendida y ha sido aprobada. Fíjese, pero también un punto que me gustaría comentar luego de la pausa, tiene que ver precisamente con eso, con la interpretación de la Constitución. Hay quienes consideran que el Tribunal Supremo de Justicia hace interpretaciones, con todo el respeto que se merecen, elásticas de la Constitución. Claro. Y de eso me gustaría que habláramos, porque fíjense qué ocurre también. Pónganse en el lugar del Parlamento que ha aprobado 10, 12, 14 leyes y el TCJ casualmente las declara todas inconstitucionales. Vamos a la pausa y ya venimos con Germán Escarrá. Nuestra etiqueta Escarrá en Vladimir a la Una.